Buenos días. Bien, vamos a hablar entonces de nuestra última escritura, ¿de acuerdo? La de la cancelación de hipoteca. Entonces, lo primero que deben de saber es que para poder llevar a cabo este instrumento, necesitamos una carta de instrucción, ¿ok? Regresando un poquito hacia atrás para entender todo el fenómeno, sería, nosotros cuando compramos una casa, en algunas ocasiones pedimos un crédito hipotecario, ¿de acuerdo? Y al pedir este crédito, pues se constituye un gravamen sobre nuestro inmueble. Entonces, nosotros vamos haciendo los pagos y una vez que terminamos de pagar, muchas personas tienen la idea de que terminas de cubrir la deuda y ya no tienes que hacer otra cosa, y eso es falso. Tienes que cancelar la hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, tienes que llevar precisamente tu título de propiedad o la escritura del crédito al jurídico, ya sea del banco, del IMSS, del Infonavit, del Fobiste, de Fonapo, etcétera, ¿no? Cualquier institución que les pueda prestar dinero, o que les haya prestado dinero para el tema de la hipoteca. La carta de instrucción es necesaria para nosotros por una sencilla razón. En esta escritura no firma más que el apoderado legal del acreedor. Es decir, ustedes como clientes o como deudores no firman, ¿ok? Es algo interesante en esta escritura. Se hace sobre todo por práctica, porque la cancelación de la hipoteca deberían de firmar los dos. Sin embargo, pues el deudor es el más interesado en que el gravamen se libere. Entonces, por práctica, siempre van a ver que en una cancelación firma el apoderado legal del banco o el apoderado legal del acreedor, ¿ok? Entonces, ¿cómo estructuramos nuestra escritura? Este es sencillo. Lo primero que tenemos que relacionar es mediante qué escritura se nos prestó este crédito, cuál fue el monto que se nos prestó, y aquí tienen que entender algo. Los créditos hipotecarios tienen algo que se llama suerte principal, que es la cantidad que adeudas, y los accesorios legales, es decir, los intereses, ya sean moratorios o los intereses convencionales. Entonces, necesitamos mencionar, ejemplo, por escritura número 25.400 de fecha 10 de junio del año 2015, otorgada ante tal notario, inscrita en el registro público de la propiedad en tal folio real. La señorita Carmen Fabiola Rodríguez solicitó un crédito hipotecario a Banamex, ¿no? El nombre del banco puede cambiar de acuerdo incluso al año, ¿no? Por ejemplo, Bancomer, antes se llamaba así, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer. Hoy se llaman BBVA Bancomer, ¿no? Hipotecaria Su Casita Express, Sociedad Anónima Bursátil, etcétera. Y así, o sea, van a haber varios tipos de instituciones crediticias que pueden ir variando con el nombre. Lo que hacemos ahí es, si Carmen pidió su crédito en el 2010 y en ese momento se llamaban Bancomer y hoy se llaman BBVA, ponemos los dos nombres para acreditar que es la misma institución. En el caso, por ejemplo, de Hipotecaria Su Casita, que fue absorbida, no recuerdo si por Santander, Bancomer o Banamex o alguno de esos, si nos llega a caer un crédito de ellos, que ya es una empresa pues, que absorbió su cartera de clientes otro banco, lo que expresamos es: Hipotecaria Su Casita le prestó 450,000 pesos a Carmen Fabiola y ahora quien va a cancelar la deuda es Banamex, ¿no? Entonces, en este antecedente tenemos que mencionar esto: monto que nos prestaron, quién nos prestó, qué escritura fue, dónde quedó inscrita, y lo más importante, mencionamos que se constituyó hipoteca en primer lugar, ¿de acuerdo? Sobre el inmueble ubicado en, ya saben, Valle de la Zapata, 77, Valle de Aragón, Estado de México, ¿no? Ahora, en el antecedente segundo, en el caso de Hipotecaria Su Casita, podríamos mencionar la absorción de los créditos. Esta situación usualmente se da a través de una cesión de derechos o cesión de crédito, ¿ok? Entre instituciones financieras.
Entonces celebran un convenio donde absorben la cartera y ellos se encargan de cancelar las hipotecas, ¿ok? Eh, Otro caso que podría darse en cancelación de hipoteca es que haya solicitado una ampliación del plazo, porque te quedaste sin trabajo, porque por diversos motivos, ¿no? Entonces, esa escritura se denomina convenio modificatorio, ¿ok? Ahí, pues ya tienes dos inscripciones sobre tu inmueble, uno sobre la hipoteca en primer lugar y otro sobre el convenio modificatorio. Nosotros pedimos esta escritura, usualmente les digo, cuando estamos a punto de caer en estado de insolvencia y para evitar el juicio especial hipotecario, eh, el deudor como tal negocia con el acreedor diciendo, amplíame un poco más el plazo, disminúyeme a lo mejor un poquito la mensualidad, pero al final te voy a acabar pagando más porque por los intereses, ¿no? Entonces, tenemos que revisar siempre, pues que la hipoteca que estamos cancelando sea concordante con lo que dice nuestra escritura que el cliente nos presenta. A veces, cuando no, el cliente yo veo que no es como muy confiable o no sabe muy bien cómo está su información, antes de hacer el proyecto y mandar la escritura al registro, pedimos una consulta al registro público, ¿ok? En el caso de CDMX se llama constancia de folio. Y lo que hacemos ahí, pues es tratar de investigar si nada más tuvo una hipoteca, tiene varias, etcétera, y pues para saber también cómo redactar la escritura, ¿no? En el caso del Estado de México, no puedes hacer este tipo de consulta vía digital, tiene que ser presencial. Sin embargo, en la notaría existe una herramienta donde te permite consultar por medios remotos únicamente a los notarios, pues las inscripciones que tiene un inmueble. Solo aplica para folio real y folio real electrónico. Entonces, bueno, lo que nosotros buscamos aquí es integrar desde el principio y ser concordantes entre lo que pasó en la hipoteca y lo que pasó ya al final del crédito. ¿Qué pasó, Valeria? Buenos días, profesor. Disculpe, es que ahorita se trabó mi internet y no pude completar los elementos que dijo que incluía esta cancelación de hipoteca. Es la suerte principal, los accesorios, nombre de la institución hipotecaria, qué tipo de escritura es, dónde quedó inscrito y qué más. Y el folio real electrónico o folio real que le corresponde al inmueble. Gracias, profesor. De hecho. Ahora, ¿qué debe de tener la carta de instrucción? Veamos el ejemplo 1, Infonavit. Cuando tú tienes un crédito con Infonavit y ya quieres generar tu cancelación de hipoteca, tienes que hablar al Infonatel, ¿ok? La atención puede ser vía telefónica. Entonces, hablas, proporcionas tu número de trabajador, tu clave, tu CURP, pues, y la persona te atiende y te dice, bueno, ya tu saldo está en ceros. Entonces te preguntan, ¿quieres que te asigne un notario o tú ya tienes una notaría con la cual quieras trabajar? No, sí, ya tengo una. Y va a ser la 79 del estado. Ah, muy bien. Entonces, proporcióname, por favor, los datos del notario. ¿Cuáles son estos? Nombre completo, José Manuel Huerta Martínez. Número de notaría, 79 del estado, con residencia en La Paz. Domicilio, Álvaro Obregón, número 12, Colonia Centro, Los Reyes, La Paz, ¿no? Teléfono, tal. Correo, tal, ¿no? Entonces, con ellos es muy sencillo tramitar la carta de instrucción. ¿Con quién es un desmadre? Es con Fobiste. Porque Fobiste te pide último estado de cuenta, último talón de pago, identificación, te pide un formato, tienes que acudir a la oficina que te corresponda. Fobiste tiene oficinas en San Fernando, en Tlane, etcétera, ¿no? Y se tardan un chingo, o sea, tienes que llevar la escritura, muchas veces piden un certificado de gravamen, o sea, con ellos sí es más complicado cancelar una hipoteca, es más tardado. Con Infonavit la verdad es que es muy, muy rápido. HCBC, hijos de su qué horror. Igual, te piden la escritura, pues que lleves impreso el estado de cuenta que ya no debes nada, y se tardan 15 días en entregarte la carta de instrucción, ¿no? Entonces, varía según la institución. Con Bancomer, por ejemplo, bueno, con BBVA, perdón, con ellos ha sido rápido, las dos últimas que hemos llevado, no ha tardado nada. Ahorita estoy viendo una con el ISFAM, el Instituto de las Fuerzas Armadas
bueno, que es como el equivalente del Fobiste, pero para el ejército, ¿no? Y pues estos cuates están más complicados porque en la carta de instrucción no dice un teléfono, un correo, nada, ¿no? Entonces, ya conseguí el correo con el que se supone revisan el proyecto, pero si no nos contestan la semana que entra voy a tener que mandar al licenciado Iván a las oficinas que están ahí en Periférico, me parece. No, es Lomas de Sotelo, están en Lomas de Sotelo, ¿no? Y por Legaria y por ahí. Entonces, depende de la institución, pues es como la verdad te cuesta trabajo a veces cancelar la bendita hipoteca. La escritura en sí misma es sencilla, lo complicado es obtener la carta de instrucción y después con nosotros que nos revisen el proyecto. Por ejemplo, hace como 3, 4 meses me mandaron una carta de instrucción de la caja de la Policía Preventiva de Ciudad de México. Es una institución pues, que le da prestaciones a los elementos de la policía de esta entidad federativa, ¿no? Y yo hice el proyecto, me mandaron la carta, todo bien, lo mandamos a revisión. Se tardaron un chingo en contestar y cuando me contestan me dicen, oye, es que el representante legal ya cambió, entonces tienes que decirle a la acreditada, a la policía que me está pidiendo el servicio, que vuelva a venir a las oficinas, actualice nuevamente la carta y vuelves a mandar el proyecto. Y así de chinguen a su madre, ¿no? O sea, ya llevamos como 3 meses para una cancelación de hipoteca y hasta ahorita se te ocurre decirme que ya cambió el representante legal. Así pasa, jóvenes. Hablando con varios colegas, pues siempre te encuentras de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, con Fonapu, para las 2, 3 que yo he llevado han sido rápidas, sencillas. El banco yo creo que con el que más nos ha costado trabajo por la logística, yo creo que ha sido HSBC y Banamex, ¿no? Porque con Bancomer ha sido hasta cierto punto más sencillo. O sea, en términos generales, esta escritura queda en aproximadamente un mes, mes y medio ya firmada. Y la inscripción, dependiendo del registro donde se vaya, puede tardar 1 o 2 meses, 3 como máximo, en situaciones normales, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda sobre qué tiene que traer la carta de instrucción y qué relacionamos en los antecedentes de la escritura de cancelación de hipoteca? Sí, por favor, podría repetir qué debe incluir la carta de inscripción, la escritura, el comprobante de que la deuda ha sido saldada y qué más. No, en la carta de instrucción lo que van son los datos del notario. Nombre, número de notaría, domicilio, teléfono y correo electrónico, porque la carta de instrucción va hacia nosotros. Gracias. Ok. Y bueno, ahora ya tenemos todo. ¿Cómo hacemos el proyecto? Como les dije, ya mencionamos el antecedente y que debemos de poner como antecedente segundo la carta de instrucción. Ya en las cláusulas, lo que ustedes vieron, por ejemplo, en mi modelo, fue en virtud de que Carmen Fabiola Rodríguez, apellido tal, ha liquidado por completo la deuda a Bancomer, ISFAM, HSBC, Banamex, el Infonavit, Fobiste, la institución que sea, se cancela o se ordena cancelar la hipoteca y se extinguen las obligaciones derivadas de este contrato, por lo que se ordena su inscripción en el registro público de la propiedad. La redacción es muy sencilla, no se meten en mayor lío, ¿no? Este es en el caso, digamos, número 1. Hay un segundo caso donde la cancelación es parcial. ¿Por qué? Porque tú puedes tener a lo mejor un edificio, tú eres el constructor, conforme al tema que ayer veíamos del condominio, y pides un crédito hipotecario para, pues, poder financiar la obra. Entonces, cuando vas vendiendo los departamentos, vas solicitando la cancelación parcial de la hipoteca. ¿Cómo funciona? Yo soy el dueño del edificio, ¿ok? Tengo 8 departamentos. Vamos a pensar que Eric me compra uno. Entonces, Eric me da el precio y yo lo que hago es que con ese dinero pago la hipoteca parcial únicamente por el departamento 1, ¿de acuerdo? Entonces, HSBC me dice, ok, la del 1, ya no me debes nada, te quedan las otras 7. Ahí se puede dar una cancelación parcial de hipoteca, ¿de acuerdo? Pero es derivado a que la hipoteca grava a todo el edificio y no nada más a un departamento. ¿Qué pasó, Luis Antonio?
Entonces, el crédito hipotecario sí se puede dividir en secciones en ese caso, cuando es, por ejemplo, por departamentos o por determinados, así que lugar. Sí, es un acto jurídico incluso que se denomina división de la hipoteca. Entonces, en esta escritura lo que tú vas diciendo es, yo compré el edificio, lo estoy construyendo, pedí un crédito por 10 millones para completar mi obra y solicito la división de hipoteca entre los 10 departamentos que resultan del edificio, respondiendo cada uno por ejemplo, 1 millón de pesos. Cuando tú haces la compraventa ya con Eric o con Valeria, el departamento a lo mejor vale 5 o 6 millones. De esos 6 millones le vas a pagar uno al banco y los otros 5 te los quedas como ganancia. ¿Me explico? Sí, está bien, gracias. Bien, ahora, lo que les decía sobre el convenio modificatorio. Cuando ustedes tienen este lío de una primera hipoteca y convenio modificatorio, el registro te cobra por cada inscripción. En eso tienen que tener mucho, mucho cuidado. Sobre todo eso es chamba para nosotros, ¿no? Si nosotros estamos cancelando una hipoteca en primer lugar, una hipoteca en segundo lugar y un convenio modificatorio, son 3 inscripciones para que no se vayan con la finta, ¿no? ¿Dónde tiene una utilidad práctica la cancelación de hipoteca? Nos ha tocado asuntos sobre todo de Fobiste y de Infonavit, donde en una misma escritura hacemos constar 3 cosas. En este ejemplo, Eric es el dueño de la casa. Eric le debe todavía a Infonavit. Y Valeria va a comprar. Ella va a ejercer su crédito hipotecario con el mismo Infonavit. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos la cancelación de hipoteca de Infonavit, hacemos constar la compraventa y nuevamente se constituye hipoteca, pero ahora a favor de Valeria como adquirente y deudora. Entonces, no es raro que ustedes vean de repente cancelación de hipoteca mezclada en escrituras con otros actos, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿Me podría explicar ese último punto? Es que me confundí un poco. Lo que menciono es que la cancelación de hipoteca puede estar vinculada con operaciones como compraventa y crédito hipotecario al mismo tiempo. Entonces yo decía que si Eric, por ejemplo, quiere venderme su casa, pero no le ha pagado al Infonavit, él y yo llegamos a un acuerdo. Yo pago el crédito, en ese mismo momento me vende la casa y en ese mismo momento yo puedo solicitarle al Infonavit mi crédito hipotecario. 3 cosas en una misma escritura sin problema. A eso me refiero. Ok, gracias. Va. ¿Qué pasó, Valeria? En ese sentido, profesor, supongamos que del monto total de lo que cuesta la casa, yo al Infonavit le debo 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos los cubre la otra persona y el resto me lo da a mí. Así es. Eh, Cuando tenemos inmuebles que tienen este tipo de deudas, lo que el comprador suele hacer, por ejemplo, partiendo de este ejemplo que tú mencionas, le debes 100,000 de un total de 1 millón al Infonavit, ya le pagaste 900, ¿no? Entonces, ¿me quieres vender la casa? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Aquí sin meter nuevamente a ningún crédito hipotecario. Lo primero que tenemos que hacer es un contrato donde me vas a pedir un anticipo. Ese anticipo lo vas a utilizar para pagarle al Infonavit. Por precaución, yo lo que ahí le sugiero al comprador es que haga el depósito directo al Infonavit para que nos libere la carta de instrucción del crédito y no te gastes el dinero, ¿no? Y ya, o sea, el excedente del precio evidentemente ya te lo tendré que depositar a tu cuenta. Nos han tocado asuntos, por ejemplo, que tienen cancelación de hipoteca, sucesión, adjudicación de bienes por herencia, extinción de sociedad conyugal y hasta el final compraventa. 5 o 6 casos en la misma escritura. Y por eso, o para eso te sirve la constancia de folio real o revisar los antecedentes registrales, para ir entendiendo cómo se dieron las cosas y cuál es el orden lógico en el que tú debes de redactar la escritura. No es algo con gran ciencia, jóvenes, pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque te llegas a saltar un antecedente y la escritura te la van a suspender o te la van a denegar, ¿no? Esa es básicamente la explicación, Valeria. Gracias, profesor. Ahora, se da el tema también del Cofinavit, cuando le debemos a una institución como el Infonavit o el Fobiste, y aparte pedimos un crédito hipotecario con una institución financiera.
ahí les repito, ahí tenemos 2 hipotecas, le pagamos a 2 acreedores al mismo tiempo. Entonces, no sé si han escuchado en el banco que de repente dicen, pues vamos a reestructurar el crédito. Pagamos la deuda más morosa o quizá incluso la más pequeña y te quedas con una sola hipoteca y se fusionan las deudas. Eso se vale. El único problema es que cuando tienes una reestructura, usualmente te aumentan los intereses, ¿no? A mí ya no me ha tocado ver hoy en día hipotecas que estén impactadas en UDIs. Les mencioné en alguna clase que las UDIs son un instrumento monetario que es volátil y siempre aumenta su valor. Por lo tanto, quien haya sacado una hipoteca en UDIs siempre debe un dineral y opta por una reestructura para que su deuda se convierta nuevamente en pesos y ya tengas una deuda certera, ¿no? Pero cuando yo empecé en este trabajo, en 2007, vi frecuentemente algunas en UDIs que solicitaban la conversión con la propia institución financiera. Esto es, en los años 90 tú sacabas una hipoteca en UDIs porque te daba más capacidad de crédito, ¿no? Sobre todo cuando no tenías como muchos recursos para acreditar un monto fuerte. Entonces el banco te prestaba en UDIs y te explicaba que pues cada mes iba a ir subiendo. Cuando vino la devaluación del 94, las UDIs se dispararon y las deudas se volvieron impagables. Entonces, muchas personas perdieron sus inmuebles por este motivo, ¿no? Y ya una vez pasado el tema de la crisis, lo que la gente solicitó al banco fue la reestructura del crédito y que convirtieran la deuda en pesos. O sea, ¿cuánto te debo? 400,000, muy bien. Sobre 400 nos vamos por la suerte principal y los intereses ya no en UDIs, ¿no? Las variantes pueden ser, les repito, diversas, pero el esquema es básicamente el mismo procedimiento, ¿no? Ahora, un tema que sí es importante que conozcan, la cancelación por caducidad. Esta es una figura que es muy complicada hacérsela valer al registro público, pero se puede. La cancelación de un gravamen por caducidad opera cuando han transcurrido, en el caso del Estado, 20 años o 10 años, a partir de que el deudor te pudo haber hecho efectivo el crédito o a partir de que el crédito se da, digamos, por terminado. Esto es, yo tengo un asunto donde se pactó que en 1970 el señor Luis Ángel pide una hipoteca, ¿no? Se la pide a una persona moral y la garantiza mediante 80 pagarés. Es una cosa muy rara, ¿no? Y mencionaron como término del contrato 1980, ¿ok? Entonces el señor pagó y todo, no canceló la hipoteca, lo dejó así, después fallece y ahora su sucesión la estoy viendo yo, pero el inmueble tiene una hipoteca. Bueno, tratamos de hacer valer la cancelación por caducidad, pero el IFRED nos mandó a la chingada. ¿Por qué? Porque resulta que la persona moral en este municipio, en Ixtapaluca, todavía existe. Y al todavía existir, el diferente pide que exhibas la cancelación de hipoteca en lugar de la cancelación por caducidad, que es un escrito que diriges al registro público, pagas tus derechos y tratas de hacer valer esta acción. Las 2 veces que yo lo he intentado nos ha salido mal, sinceramente. Entonces, sí se puede. He visto casos donde sí mis compañeros lo han logrado, pero los que me han tocado a mí, lamentablemente, pues han ido un poco salados porque no nos ha funcionado. Entonces, la recomendación siempre para todos nuestros familiares y para cualquier persona que tengamos conocida es nunca dejes una hipoteca viva porque después tu sucesión la va a sufrir, como este caso de una hipoteca arrastrada desde 1970, estamos en 2021, ¿no? O sea, imagínense arrastrar una hipoteca de esa naturaleza, son 50 años prácticamente, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Luis Daniel, por favor. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué pasa si fallece el deudor hipotecario cuando aún todavía no ha acabado de pagar la hipoteca, el crédito hipotecario? En la mayoría de los casos, en las escrituras digamos, del sistema moderno, se pacta una situación denominada vencimiento anticipado. En el vencimiento anticipado se mencionan sobre todo causas en las cuales el deudor se le pide el crédito de un chingadazo por falta de pago.
pero también se instituye una cláusula en la cual se estipula que si el deudor llega a morir, la hipoteca opera de pleno derecho y la sucesión la puede hacer valer sin ningún lío. Ya no tienes que pagar la deuda, pero tienes que acreditarle al banco que ya la persona ha fallecido y que ahora el albacea es quien solicita la cancelación por fallecimiento. Esto sí lo he llevado con Fobiste. Entonces, y está chingón, porque imagínense si la deuda pudiera subsistir después de la muerte, la sucesión tendría que pagarla, ¿no? Así es que así funciona en la mayoría de los casos. Aunque Luis, en esta hipoteca que yo estoy viendo en Ixtapaluca, esa cláusula no estaba puesta. Entonces, se entiende que si no está expresada, la sucesión tendría que haber cubierto la hipoteca que dejó su papá. ¿Cómo ves? Oh, entonces en ese caso los herederos o en su caso legatario que haya dejado esa casa va a pagar por el ahora de cuyos. Sí, porque digamos, el perdón o la extinción que tú planteas como acreedor en favor del deudor por muerte tiene que ser expresa. No se puede inferir y no hay un fundamento legal que te permita presumirlo, ¿no? O sea, puedes presumir la cancelación por caducidad por el paso de 20 años y que tú no me hayas hecho un desmadre y no me hayas querido cobrar, ¿no? Ahí sí, pero no hay un precepto que diga, pues, si ya te moriste, pues ya no te puedo cobrar, ¿no? Porque la obligación como tal, a lo mejor el titular ya falleció, pero mi sucesión no solamente adquiere mis bienes, también adquiere mis deudas. Ah, está interesante, profesor. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Algo que no quede como muy claro. Un tema que veo sobre todo en los despachos precisamente de hipotecarios. A veces hacen esta chingadera. ¿Ustedes cómo ven? Luis Daniel y yo, Luis Daniel es acreedor, yo soy deudor, ¿ok? Luis Daniel representa al Banco del Chapulín Colorado, ¿no? A este rojito, así todo bonito. Me presta 500,000 varos. Yo, Israel, soy el deudor. Le dejo de pagar. Luis Daniel no quiere batallar conmigo ni con otros 500 güeyes que les prestó. Y hace esto. Hace una cesión de derechos litigiosos al despacho de Valeria, ¿ok? Valeria se constituye ya en los juicios donde hay cartera vencida, se constituye como el nuevo acreedor, ¿no? Se da esta sustitución de acreedor. Esto está explicado en teoría de las obligaciones, en cesión de créditos, etc. Ahorita te contesto esta duda, Abigail, espérame, nada más deja completo mi idea. Bueno, entonces a lo mejor yo llego a un arreglo con Valeria. ¿Sabes qué, jefe? Ok, ya, te voy a pagar, no te voy a pagar todo, llegamos a un acuerdo y extinguimos la deuda. Pregunta, jóvenes, pregunta. ¿Quién puede cancelar la hipoteca? ¿Valeria como la nueva acreedora o Luis Daniel como el Banco del Chapulín Colorado, el cual está inscrito en el registro público? ¿Cuál de las dos o quién de las dos debe de cancelar mi hipoteca? ¿El banco? La respuesta aquí sería, el banco te va a decir, yo ya hice la transmisión de los créditos a Valeria, yo no tengo por qué cancelar porque a mí no me pagaste. ¿Cómo ves? El problema es, el registro te dice, a mí me vale madre, porque quien aparece como acreedor de ese crédito es Luis Daniel, no Valeria. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, Valeria, ¿qué harías? Podría ser que yo tenga que acordar con Luis Daniel el hecho de que le responda a la persona que me pagó. O sea, yo demostrarle a Luis Daniel que esa persona me pagó y él tenga que liberar la hipoteca. En un ejemplo, en un contrato de cesión de derechos litigiosos, dudosos de cobro o cualquiera de estas naturalezas, lo que Luis Daniel te dice, yo te entrego los créditos y yo salgo del lío, ¿eh? O sea, yo ya no me meto a las cancelaciones, eso ya lo haces tú. Tú tienes que notificarle a tus deudores que ahora tú eres la nueva acreedora y que tú vas a ejercitar todas las acciones procesales y extraprocesales conducentes para obtener el pago. Entonces tú tienes que firmar las cancelaciones de hipoteca. Lo que yo he hecho un par de veces es esto, Valeria. La redacción va más o menos así. Banco del Chapulín Colorado, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, representada por el licenciado Luis Daniel Ruiz Albor.
Eh, por conducto de la sesionaria licenciada Valeria González García, según se acredita en la escritura fulana de tal, es decir, donde hicieron como este canje o donde hicieron este negocio. Entonces, ahí lo que yo estoy diciendo es que tú, como sesionaria del Banco del Chapulín Colorado, cancelas la hipoteca. ¿Te das cuenta? La redacción no dice que tú seas la nueva acreedora o que tú seas el banco y que estés legitimado para cancelar. No, lo que tú dices es yo, como sesionario del crédito que me vendió, que me transmitió Banco del Chapulín Colorado. ¿Me explico? Si utilizan ese tipo de redacción, seguramente la escritura sí se podría inscribir, porque la cesión de créditos no está prohibida, al contrario, está expresamente permitida. El problema es que lo tienes que documentar bien para que el registro no te ponga lío. ¿Cómo ves? Sí, parece complicado, pero es un poco sencillo, ¿no? La primera vez que ves uno de esos, sí dices, puta madre, no le entiendo nada. Ya la segunda o tercera dices, no, creo que ya entendí por dónde va. O sea, el lío es, el Banco de Chapulín Colorado es una institución financiera, ¿no? Yo constituí la hipoteca con ellos, ok, pero después ellos te hicieron la cesión de créditos a ti. Eso tiene que quedar documentado en una escritura forzosamente, ¿ok? Y luego tú negocias conmigo y hacemos el pago. Entonces, el notario tiene que tener la pericia para poder hilvanar todas esas situaciones y que la cancelación de hipoteca sea procedente. El tema, te digo, es que el registro público luego te dice, yo no veo a Valeria como cesionaria de ese crédito. Eso lo dices tú, güey. Pero yo no tengo ningún registro. Sí, pero es que la cesión de derechos hipotecarios no se inscribe. Y como no se inscribe, por eso no pedí la inscripción, no seas sangrón. ¿Me explico? O sea, ahí te tienes que a veces que pelear con el registro público para hacer valer un derecho que está perfectamente plasmado y definido en la teoría de las obligaciones, pero que en la práctica a veces es complicado hacer valer. ¿Qué pasó, Luis Daniel? Sí, profesor. Bueno, entonces esa cláusula en convento va dentro del clausulado de la cesión de derechos litigiosos, ¿verdad? Y Y no, ese... perdón, esta cláusula que acabo de mencionar va en la cancelación de hipoteca, para poder hilvanar de dónde vino el desmadre del Banco del Chapulín Colorado y la explicación de por qué Valeria comparece como la nueva acreedora. Oh, ya, muy bien. Entonces en la cancelación va esta cláusula. Vale, y bueno, y la cesión de derechos litigiosos no es en escritura pública, es en documento Sí. privado o en No, sí, escritura pública. no, es en escritura pública. Ah, ok, gracias. Partiendo, licenciado, de que no hay escrituras privadas, entonces hacer esa distinción como que no es muy operante, ¿no? Sí, tiene razón, perdón. Ok, Abigail, perdóname, regreso contigo. Profesor, en ese mismo caso, ¿cuál de todos los que acabo de decir? Si se le otorgó el crédito hipotecario a ambos cónyuges y uno muere, mientras tenga la cláusula también aplica lo mismo que la cancelación de pena, bla, 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 bla. Depende, ¿no? Porque cuando tú solicitas el crédito, IMSS, Infonavit, etcétera, usualmente es un deudor. Pero como dices, ¿qué pasa si son dos deudores? Eh, yo pienso que es como a criterio, porque si dices que a lo mejor cada una de estas personas responde por un porcentaje del crédito, pues haces valer la cancelación por el 50, pero el otro 50 para ti que sigues viva, yo considero que sí lo tendrías que seguir cubriendo, ¿no? O sea, tendrían que estar muertos los dos para que operara la cancelación al 100%. Entonces, depende, Abigail, depende cómo haya quedado, porque ojo con algo, a veces en las escrituras de los créditos hipotecarios pasa esto. Yo comparezco como el cónyuge de Gabriela, ¿ok? Pero Gabriela es la deudora. Yo comparecí como el cónyuge porque estamos casados por sociedad conyugal y tengo que dar mi consentimiento para que se grabe el inmueble, pero yo no soy deudor, lo es Gabriela. Entonces, si Gabriela fallece, puedo utilizar esta situación de cancelación por muerte. Pero si Gabriela y yo compramos el inmueble, somos copropietarios, recuerda que la copropiedad te estipula una obligación solidaria, la cual implica que tú respondes por el total de la deuda en todos los casos, especialmente cuando es sociedad conyugal. Entonces, si existe una cláusula de estas en la escritura del crédito, lo que va a pasar es que la deuda se vuelve, ¿cómo se llama?
Por leer tu comentario me distraje, maldición. ¿Cómo se llaman esas obligaciones? No recuerdo la palabra, pero ya ven que las obligaciones hablan sobre que unas responde cada quien por su parte de la deuda y otras respondes por todo. ¿Mancomunadas y solidarias? Ajá. ¿Mancomunada? Es en las simples mancomunadas. Si mal no recuerdo, en las simples mancomunadas pasa esto. Responde cada quien por su parte. En la solidaria respondes por el 100% sin importar el número de deudores. Si se da este supuesto, Abigail, yo creo, al menos en la práctica, no me ha tocado uno así, yo creo que la obligación se vuelve mancomunada simple. ¿Por qué? Cancelas la parte de papá, pero mamá sigue pagando, ¿no? Entonces dice, sí, justamente mi mamá parece así, pero el deudor es mi papá y ambos firmaron. Sí, pero es que en este caso, el deudor es papá. Entonces, si papá falleció, mamá, como la cónyuge supérstite, junto con los hijos, abre la sucesión y hace efectiva la cancelación por fallecimiento. Por eso repito, tenemos que revisar cómo se manejó el tema de la hipoteca para poder saber cómo se puede cancelar. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro ejemplo? Sí, Luis. Sí, profesor. Bueno, por ejemplo, tengo un tío que compró su casa de Infonavit, bueno, la adquirió por crédito hipotecario, Ajá. y en determinado momento se la cedió a alguien más, pero eso lo hizo mediante contrato privado, o sea, no en escritura pública. Entonces, ahorita mi tío ya falleció por la No mames. pandemia. Mi pregunta es, esa persona que tiene la casa de Infonavit, que no conocemos, ¿qué podrá hacer en un futuro? ¿Por qué la gente hace eso? O sea, de verdad, ¿por qué lo hace? Y se los pregunto así, con todo mi sentir. Mi tesis doctoral habla de esto incluso. Por un fenómeno sociológico. Porque la gente dice, vamos a hacerlo en contrato privado y luego vemos qué pedo. Usualmente es como pensamos, ¿no? Sobre todo cuando no somos abogados. A ver, en este ejemplo, fíjense ustedes. Tenemos a Luis Antonio como el titular registral, dueño, ¿ok? Hace una sesión, un traspaso a Luis Daniel. Ese traspaso ya de por sí va viciado, porque jurídicamente ustedes cómo lo entenderían. ¿Es cesión de derechos? ¿Es cesión de deuda? ¿Es cesión de crédito? Para empezar, esa figura del traspaso, ¿cuál sería su naturaleza jurídica? Adelante. Pues es que, bueno, yo la entiendo como, bueno, vista desde el punto de vista de inmuebles, es una cesión de la propiedad, bueno, del derecho de posesión de la propiedad, ¿no? Pausa. ¿El derecho de la propiedad se puede ceder? No, se puede transmitir, ¿no? Se transmite, ¿no? Digo, no nos vamos a poner mamones con el tema de palabras como así muy fifís, ¿no? A lo que los quiero llevar es, la propiedad se transmite, se crea, modifica, transmite o extingue. ¿Dónde dice eso? El artículo 3016 del Código Civil. Revísenlo, de CDMX. Todos los derechos se crean, modifican, transmiten o extinguen. Entonces, la figura del traspaso, para empezar, es un contrato innominado. Sí sabían eso, ¿verdad? El traspaso, ¿por qué es un contrato innominado? Porque no lo prevé la ley. Así es. No está regulado específicamente como el contrato de traspaso. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un contrato innominado, Martín? Por lo que tengo entendido, se tiene que seguir bueno, alguna vez me habían explicado en un curso intersemestral de contratos que cuando se hace la figura de traspaso, el notario tiene como que equipararlo a otro tipo de contrato que se asemeja como que al acto que tuvo por objeto o que en realidad quisieron llevar a cabo las partes, que en este caso sería como una compraventa, ¿no? Correcto, solamente que aquí el notario no participó. En el contrato de traspaso el notario no participa. ¿Por qué? Porque para yo hacer constar una transmisión de propiedad, el inmueble tiene que estar libre de gravamen. Y derivado que tienes una hipoteca con el Infonavit, no lo puedo llevar yo como la notaría. Por eso también acuden al tema privado. Entonces, el traspaso, como dice Martín, tiene una similitud completa con compraventa, ¿no?
tiene una similitud con a la mejor cesión de deuda. El problema es que en la cesión de deuda tiene que comparecer el acreedor, o sea, el Infonavit, y aquí no pasó eso. Entonces, entendemos que aquí estamos hablando de compraventa a lo mejor con un gravamen. Entonces, entendiendo ya la naturaleza de este lío, bueno, ¿qué es lo que debe de hacer Luis Daniel? Luis Daniel debe de pedirle un poder general irrevocable a Luis Antonio, independientemente del contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque el día que Luis Antonio se desaparece y ya no lo encontramos, Luis Daniel ya habita la casa. Pero ahora, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Vamos a suponer que Luis Daniel sigue pagando la deuda con el Infonavit. Pero él no pidió el crédito, lo pidió Luis Antonio. ¿Cuál es el único instrumento que le podría servir para pedir la carta de instrucción de la que hablé al principio? Un poder general limitado sobre el inmueble irrevocable. Si Luis Daniel no tomó esa precaución, no le van a girar la carta de instrucción ni a chingadazos, porque van a pedir que Luis Antonio se presente al Infonavit, ¿no? Ahora, eso en el mejor de los casos, porque les recuerdo que los descuentos de Foviste e Infonavit son directos a nómina. Entonces, no es como que le puedas llegar y depositar al Infonavit así cada mes y ya no le descuenten a Luis Antonio. No, a él le siguen descontando. Entonces, Luis Antonio y Luis Daniel tienen que tener ahí un acuerdo muy, muy específico, muy puntual, sobre que vas a hacerle los depósitos para reintegrarle lo que el Infonavit le está descontando. Problema con el tema de los poderes irrevocables o los generales, ya lo vimos en otra clase, la identificación. Si ustedes revisan, por ejemplo, mi credencial de lector es de 2018 a 2028. Si yo otorgo ahorita un poder por 10 años, estamos en 2021, se terminaría en 2031, pero mi identificación está vigente hasta el 28. Entonces, si Luis Daniel, en este ejemplo, paga la deuda en el 2029, en el 2030, mi identificación está vencida. Les van a poner lío por ese motivo. Y tendría yo que, pues, actualizar mi información, volver a otorgar otro poder. El problema con estos casos es que cuando haces un contrato de traspaso, el acreedor se te da la fuga y no lo vuelves a ver, a menos que sea tu familiar, y a veces ni así. Entonces, es muy complicado hacer este lío, pero es muy común. Yo lo he visto en muchas unidades habitacionales, llámese Ciudad Azteca, Las Flores, los Héroes de Camac, o sea, es común. Pero también es más común después enderezar el lío con el Infonavit, con la hipoteca. Y una situación importante, si ustedes permiten que un crédito vaya a la alza y no lo regularizan, acaban por, la deuda se vuelve impagable. Eso ya le pasó a un amigo en una banda. Tiene un inmueble en Coacalco, ya ha hecho 2 reestructuraciones con el Infonavit y no le ha bajado ni madres a la suerte principal. Ha pagado puros intereses por un periodo como de 5 o 6 años. Lo que él quiere es deshacerse del inmueble, pero ahora el inmueble no vale lo mismo que vale la hipoteca. Entonces, de todas maneras, acaba perdiendo. ¿Qué es lo que va a hacer este güey? Va a dejar que lo demanden en el especial hipotecario y que se remate el inmueble. Es un caso lamentable porque pues ya le invertiste mucha lana, ya utilizaste un crédito del Infonavit y lamentablemente pierdes por nocaut técnico. ¿Cómo ven? Demasiado trágico. Entonces, recomendación cuando hacemos contrato de traspaso. Primero, evitemos esa figura. Evitemos la figura del traspaso. No nos va a ayudar. Si tratamos de hacerlo valer en un juzgado, nos pueden patear nuestra pelota por no saber derecho civil o no saberlo plasmar. Su contrato es compraventa. Reconocen que tiene una hipoteca y el comprador asume la obligación de pagarla. Eso es más fácil de explicar que un contrato de traspaso todo mal hecho. Segundo instrumento que necesitas, poder general limitado irrevocable. ¿No? Y digo irrevocable explicándoles que hasta esos poderes se pueden revocar, aunque es más complicado. Pero, pues el poder por lo menos me permite representar a Luis Antonio con el IMSS, el Infonavit, si la casa sufre un siniestro con el seguro, etcétera, a nada más tener mi contrato solito, ¿no? Y tercero, si yo, o sea, en este ejemplo, Luis Antonio es el que le vendió a Luis Daniel. Si Luis Daniel quiere escriturarse el inmueble, Luis Daniel no puede ser el apoderado de Luis Antonio, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que en los poderes no puedes adquirir bienes de tu poderdante. ¿Qué tendría que hacer Luis en este sentido, Luis Daniel?
que el poder se lo den a su esposa, ¿ok? Entonces la ecuación está así. Luis Antonio nos vende. Luis Daniel celebra contrato de compraventa reconociendo la hipoteca y el poder se le otorga a la esposa de Luis Daniel para que en el futuro, fíjate, para que en el futuro la esposa de Luis Daniel le transmita a Luis Daniel por compraventa ante notario una vez que hayan liquidado la hipoteca. Así funciona. ¿Quedó claro? Sí, profesor, está muy interesante y son claves vitales. Ok. ¿Alguna otra duda sobre cancelación de hipoteca? ¿Algún otro ejemplo? Esta es nuestra última escritura, jóvenes. Todo lo que venga para el lunes es meramente repaso. Y les voy a compartir cómo va a ser el examen. Son 100 preguntas, opción múltiple, 10 preguntas por cada escritura, todas confusas. Digo, por si tenían el pendiente de cómo era el examen, ¿no? ¿En una hora? Y el resultado se genera en forma automática. Entonces, no van a tener que esperar ni 5 minutos para que sepan su calificación. ¿Cómo ven? ¿Y cuánto tiempo tendremos para realizar el examen? 1 hora. Chale, que sea 1 hora y media. Es que no es a la carta, joven. Híjole, no es como pedirle algo a Santa Claus, ¿no? Dice Karen Ilian, signo así de tristeza. Guillermo, ala, ok. Paula, quedamos. Cuando dice quedamos, ¿qué quiere decir? ¿Como que ya tenemos un tiro cantado o algo así? Y quedamos ¿cómo le explico? Como mensos. Ah, ok. Pueden ser más, ¿eh? O sea, yo les decía que en fe, de hecho, se me ocurren como unas 20 donde los podría torcer sin lío. Pero, quiero comentarles algo, esta experiencia. Ayer me metí de contrabando a un examen de en la tarde. Me metí de contrabando porque quería escuchar cómo hace un examen, ¿no? Yo ya tomé clase con esa profesora. Y no, o sea, es el examen de notarial más intolerante que he escuchado en mi vida. O sea, las preguntas eran a matar así. Vamos, yo creo que ni en un examen de grado te ponen en la madre tan feo, porque en el examen de grado por lo menos tienes la posibilidad de razonar la pregunta y contestarla. Aquí era de una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y sí dije, a veces creo que los profesores nos pasamos un poquito de veladora, la verdad. Entonces dije, bueno, yo pensaba hacer un examen de 200 preguntas, pero dije, vamos a hacer uno de 100 para que sea más agradable. ¿Les late? Sí, creo, Pues sí, supongo. más agradable que 200. Y las preguntas asesinas que vio, sí. Sí se me ocurrieron algunas, Luis Ángel, pero no es mala onda utilizarlas, ¿no crees? Sí, no. Entonces, bueno, ya están avisados sobre cómo va a ser el examen. 100 preguntas, 10 escrituras, opción múltiple, combinadas. Sinceramente no les da tiempo de copiar. Aunque se pasaran el examen entre ustedes, no les da tiempo de copiarlo y asegurarse además de que esté bien, porque las preguntas van a estar medio confusas. No crean que se las voy a poner así de, diga si una escritura es un acto jurídico o no, así de nada, no, tiene que doler para que podamos aprender. Pero con esto, literalmente, culminamos el semestre. Entonces, estudien mucho, jóvenes. Les recuerdo que me voy a conectar el lunes para resolver cualquier duda que tengan sobre cualquiera de las 10 escrituras. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Ya me dio ansiedad. ¿Por qué, licenciado? Así, no fue usted uno de los que me desafió con el tema del Mortal Kombat, ¿verdad? La ansiedad, jóvenes, es algo que deben de aprender a controlar. Es algo muy difícil, pero en este trabajo la ansiedad se vive con ella. O sea, literalmente ya hasta le invitas un café a tu casa, ¿no? Dice, no puedo, estoy chiquito. ¿Cómo? El tipo que le hizo un pedote al de los tamales dice que estás chiquito. Sí, la neta sí te estará chiquito, güey, pero vas a tener que madurar. O al menos notarial te va a hacer que madures sí o sí.
Dice Candy Jocelyn, no puede ser de 50 cámara, pero de casos prácticos. Ustedes eligen 50 de casos prácticos o 100 de opción múltiple. Leslie Quetzali, sí es verdad. Estamos chiquitos, aguante. Así, ¿no? Quien va a tener que aguantarla van a ser ustedes. ¿Qué pasó, Carla? Nada más decir que prefería opciones múltiples porque por lo menos ahí me dicen podría ser esta, o esta otra, o esta otra. Yo pongo en las respuestas, te pongo una pregunta para que entendamos. Dígame usted si puedes dar fe de hechos respecto de un asunto del cual tiene competencia el Poder Judicial. Sí, no, quién sabe, todas o ninguna. Así hago las preguntas. Creo que no. ¿Segura? Obvio no, pero creo que no. Obvio no, pero creo que no. Ok, entonces, por ese motivo, no les da tiempo de copiarse entre ustedes el examen. ¿Me explico? Y tienes 1 hora. Entonces, venga. Demuestren que saben notarial para que podamos todos irnos con nuestra calificación y evitar a como dé lugar el examen final. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Algo más? Dice Armando, ja. ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo quedó perfectamente claro? Creo que se murieron o se desmayaron de la impresión. Demonios. ¿Qué pasó, Ana Laura? Solo iba a decir que sí, todo claro. Vale. Bueno, nos vemos entonces. Estamos bugueados. ¿Qué quiere decir bugueado? Trabados, impactados. Ah, ok. Entonces, pues que le sea leve su bugueo, ¿no? Nos dio el patatius. Sean bien divertidos, jóvenes. Nunca cambien. Nos vemos el día lunes, contesto dudas y el examen, sí o sí, el día martes. Cuídense mucho.